Buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Les invito a que abran sus Biblias en la epístola a los Colosenses. Capítulo 3, versículo 17 al 21. Colosenses capítulo 3, versículos 17 al 21. Cuando tengan el texto, pueden decir amén y se pueden colocar sobre sus pies. Y hacemos lectura en Colosenses capítulo 3, versículo 17. ¿Listos, hermanos? Muy bien, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Amén. Señor, estamos en tu presencia. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo ilumine, Señor, nuestro entendimiento, nos guíes. Queremos caminar, Señor, tomados de tu mano. Queremos ir, Señor, con nuestras familias en pos de ti. Y queremos, Señor, consagrar nuestra vida y la de toda nuestra familia, Señor, toda nuestra casa, a ti. Tú eres el Señor de nuestras casas. En esta mañana yo te invito a que tú puedas decir en tu oración esta expresión: Señor, tú eres el Señor de mi casa. No importa que tal vez tu papá, tu mamá, o tu esposo, tu esposa, o algunos de tu casa no compartan la fe cristiana, pero esta es una mañana para decirle al Señor: Señor, yo quiero que tú vivas en mi casa, y yo quiero ser un instrumento vivo, Señor, para que mi familia pueda ver la luz del Evangelio y para que mi familia pueda conocerte a ti, Señor. Y en aquellas casas en donde todos, Señor, somos cristianos, yo te pido que podamos mantener siempre, Señor, nuestra mirada fija en tu palabra y no desviarnos, Señor, ni a derecha ni a izquierda. Este es un año, Señor, en el que queremos pedirte que tú levantes tu nombre, Señor, en el seno de cada familia. Que tú bendigas, Señor, cada grupo, cada hombre y mujer, Señor, que comparten un espacio. Hoy, Señor, nos presentamos delante de ti humildemente ante tu palabra y muy sumisos, Señor, ante tu Espíritu Santo, deseosos de ser iluminados, de ser fortalecidos y de ser guiados, Señor. Así, en esta mañana oro no solamente por los que están esta mañana en este lugar, sino también por los que no han podido venir en esta mañana, y también por los que han de venir por la palabra nuestra, por los que han de venir por el testimonio nuestro, por los que han de llegar por la predicación nuestra. Así hemos orado en Cristo Jesús y te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, el domingo pasado terminé mi predicación haciendo un anuncio de lo que íbamos a tocar en esta mañana, del tema que íbamos a intentar abordar en esta mañana. ¿Y quién lo recuerda? ¿Quién recuerda? Roles en la familia, roles y cooperación.
Entonces, debo hacer la misma explicación que hago cada domingo. Estamos llevando una secuencia de predicaciones, lo cual significa que esta predicación tiene ya como presupuestos, tiene muchos presupuestos, muchas cosas que ya hemos dicho y que hemos compartido en nuestros grupos con vida. Entonces voy a mencionar unas cuantas. El ser humano creado por Dios es cooperativo, pero luego de su caída, el ser humano manchado por el pecado adoptó conductas cada vez más competitivas. Ese es un poco más completo, entonces, lo que hemos dicho hasta ahora. El ser humano fue creado para ser cooperativo, pero luego de la caída, el ser humano fue manchado por el pecado y esa mancha se evidencia en conductas cada vez más competitivas, más egoístas y más envidiosas. El ser humano redimido por Jesús, es decir, usted y yo, los que hemos sido redimidos por Jesús, enfrentaremos la tendencia de nuestra naturaleza caída hacia la competición y experimentaremos el anhelo propio de nuestra nueva naturaleza por la cooperación. Eso significa que a pesar de que usted y yo hemos sido salvados por Jesús y el Espíritu Santo ahora mora en nosotros, el Espíritu Santo vive en nosotros, sin embargo, tenemos una naturaleza caída que no será totalmente quitada hasta que Cristo aparezca y seamos arrebatados de este mundo. Mientras estemos en este mundo, tendremos que seguir luchando con esa tendencia hacia la competición, hacia el egoísmo y hacia la envidia. Pero también es cierto que vamos a experimentar, fruto del Espíritu Santo en nosotros, un anhelo, un deseo por la cooperación. ¿Está bien? Deseamos ser cooperativos, deseamos ayudar a los demás, pero encontramos que en nuestra naturaleza caída luchamos con esa tendencia hacia el egoísmo. Luego estamos llamados nosotros a, por el Espíritu Santo, someter esa naturaleza nuestra caída, pero siempre tendremos esa naturaleza vieja que nos tira, que nos ala hacia la competición y hacia el egoísmo. El ser humano no redimido por Jesús manifestará en mayor o menor medida, dependiendo de su contexto cultural, rasgos de cooperación como destellos de la imagen de Dios. ¿Qué ocurre con los hombres y mujeres que no conocen a Jesús? Con los hombres y mujeres en quienes no vive el Espíritu Santo. No vamos a decir que todo hombre o mujer en quien no vive el Espíritu Santo sean malas personas. ¿Usted conoce alguna persona que no es cristiana que es una buena persona? ¿Sí los conoce? Yo también los conozco. No son salvos, pero son buenas personas. Necesitan reconocer a Jesús. No por buenas personas van a ser salvos. Ese es otro tema. Pero, ¿qué ocurre con estas personas? Estas personas que no conocen a Jesús, en quienes no vive el Espíritu Santo, ¿por qué razón algunas veces estas personas manifiestan algunos rasgos cooperativos? Estaba leyendo entre semana algunos textos que dicen que el hombre no es inherentemente competitivo porque algunos hombres experimentan rasgos de sacrificio hacia otros. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la imagen de Dios en el ser humano está manchada, pero no está borrada. ¿De acuerdo? Entonces, en el ser humano que no conoce a Jesús, la imagen de Dios, algunos rasgos, algunos destellos de la imagen de Dios quedan en el ser humano, aun cuando está caído y apartado de Dios, y esos destellos de Dios en él lo llevarán a manifestar acciones y conductas cooperativas. ¿De acuerdo? ¿Pueden decir amén? Entonces, vamos a tomar eso como nuestros supuestos, todo lo que hemos concluido hasta este momento. La cooperación para la que fuimos creados y a la que Dios nos llama no es una cooperación espontánea y tampoco es una cooperación desordenada.
no es una cooperación que a cada quien se le ocurra qué hacer en el hogar, sino que esa cooperación fue ordenada por Dios. Dios ordenó cómo sería esa cooperación al interior de la familia, en lo que nosotros hoy queremos llamar roles y cooperación. Debo hacer una salvedad. El domingo pasado, cuando hice mención de esto, dije que puse como ejemplo que dije así, literalmente dije: a ella le toca arreglar o tender la cama cuando se levantó de última, y si yo voy a tender la cama por ella, eso no es cooperación, eso es, dijo Nelson, alcahuetería, ¿verdad? Quedó grabado ahí, alcahuetería. Entonces, yo en ninguna manera, por si alguno lo pensó, en ninguna manera quise decir que tender la cama sea un trabajo de mujeres. En ninguna manera quise decir eso. Luego cuando lo escuché, y bueno, luego cuando algunos me hicieron ver el asunto, parecía, pero no. Yo en ninguna manera he dicho, y si alguien lo pensó, no lo piense más, yo en ninguna manera he dicho que tender la cama sea un trabajo de mujer, o sea un rol de mujer. ¿De acuerdo? Hecha esa salvedad, entonces, ¿qué quiero significar cuando digo roles en la familia? Cuando hablamos de roles en la familia, queremos significar con ello que hay unas conductas esperadas. Escuchen, hay unas conductas esperadas o que se esperan de cada miembro que hace parte de la familia con respecto a la posición que ese miembro ocupa dentro de la familia. Entonces, ¿quién espera esas conductas? El hombre en tanto hombre, es decir, el macho, el hombre, el masculino, debe tener una conducta, y es una conducta que obedece a una posición, y es una conducta que Dios espera. Yo he titulado el mensaje esta mañana: los roles, una expectativa divina. Los roles, una expectativa divina. Ahorita más adelante les explico por qué lo digo de esa manera. Entonces, el hombre como hombre tiene una posición dada por Dios en la familia, y la mujer como mujer femenina, la mujer tiene una posición en la familia, y cada uno de ellos, en virtud de esa posición, deben tener unas conductas, deben tener unos comportamientos que Dios espera, dada la posición que tenemos. Entonces, hermanos, este tema puede llevar a una familia o a una edificación sana de la familia. Este tema de los roles es esencial, este tema de los roles, para que la familia tenga un desarrollo sano. Pero este mismo tema puede conducir a una familia con otro enfoque a una destrucción. El tema de los roles están dados para que la familia sea edificada, pero el mismo tema, el tema de los roles, puede ser utilizado para destrucción en lugar de edificación. Y depende de la mentalidad con la que el hombre y la mujer llegan al sagrado estado del matrimonio. Dependiendo de la mentalidad con la que llegan, así asumirán el tema de los roles, y así su familia será edificada en los planes de Dios, o será una familia sin fundamentos en los planes de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para los que aún no se han casado, busque un hombre cooperativo. Usted no se vaya a casar con un hombre competitivo. Y usted, varón de Dios, busque una mujer cooperativa. Usted no se vaya a casar con una mujer competitiva.
¿De acuerdo? Son dos enfoques y son dos formas de ver la vida y son dos formas de vivir diferentes. Y yo diría en esta mañana que cuando Jesús habla de los yugos desiguales, tiene mucho que ver con la forma en que tú y ella, tú y él ven la vida. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos saber cuando un hombre o una mujer son competitivos? ¿Cómo podemos saber cuando un hombre o una mujer son cooperativos? Bueno, eso lo hemos venido dialogando y esperamos seguirlo dialogando. Una vez atendí una consejería cuando estaba con el proyecto de derechos humanos el año pasado. Atendí una consejería de un hombre, atendí a un hombre que vino, y este hombre era un maltratador de su esposa. Era un maltratador de su esposa. La agredía con palabras, incluso físicamente. La encerraba, incluso ponía candado a la casa cuando él la vigilaba. En fin, un hombre totalmente abusador. Y cuando me senté con él y otras dos personas que me estaban acompañando, el hombre se dirigió a mí diciéndome: pastor, porque la señora estaba decidida a no dejarse seguir maltratando. Entonces la señora ya había hablado conmigo y yo le había dado total respaldo, no yo, pero de la palabra del Señor, diciéndole: usted no tiene por qué seguir soportando ese maltrato. Y entonces el hombre pidió consejería y quería saber quién era el pastor que había dicho eso, porque otro pastor en otra iglesia le habían dicho a ella que ella tenía que permanecer con él, porque ese fue el hombre que Dios le dio. Y entonces cuando él llegó me dijo: pastor, usted sabe que la Biblia dice que la mujer debe estar sujeta a su marido, o sea, a mí. Entonces el hombre, maltratador por demás, citaba las escrituras mejor que yo. Me citó las escrituras y creo que en algún momento citó más textos bíblicos que yo mismo. Yo le dije: y usted sabe que usted debe amar a su mujer. ¿De acuerdo? Entonces, el tema de los roles es muy mal tratado también, es muy mal usado también. Hombres y mujeres, todo depende de la mentalidad, no depende del sexo, del género, depende de la mentalidad. Hay hombres egoístas, hay mujeres egoístas. ¿Es así? Hay hombres envidiosos, hay mujeres envidiosas, hay mujeres competitivas, hay hombres competitivos. Entonces no depende de hombre o mujer, depende de la mentalidad, depende de la cosmovisión, depende de la visión, depende de su entendimiento de la vida. ¿De acuerdo? Muy bien, escúcheme esto. Para que haya una posición dentro de un grupo humano, para que a mí me den una posición dentro de un grupo humano, es necesario que hayan definidas antes unas funciones de ese grupo humano, ¿verdad? O unos propósitos de ese grupo humano. Es decir, para que a mí me den la posición de pastor en esta iglesia, debe haber unas funciones que debe cumplir este grupo que somos nosotros, ¿cierto? Y una de las funciones que nosotros cumplimos es la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Entonces, en virtud de las funciones o de las funciones se derivan las posiciones. Y voy a seguir con el ejemplo de mi persona. Dependiendo de una función que nosotros tenemos como iglesia, se busca una posición y a mí se me entrega la posición de pastor. Pero eso no significa que yo cumpla el rol del pastor, porque posición y rol son dos cosas diferentes. ¿Está claro? La posición es el lugar que yo ocupo dentro de la organización y el rol es la conducta que ustedes esperan de mí como pastor. ¿Está bien? Entonces, el hombre, hay muchos hombres que están en la posición de papá, pero no cumplen el rol de papá. ¿Es claro? Hay muchas mujeres que están en la posición de mamá, pero no cumplen el rol de mamá. Hay muchas mujeres que en virtud de ser mujer están en la posición de esposa, pero no cumplen el rol de esposas.
y también hay hombres que están en la posición de esposos, pero no cumplen el rol de esposos. Por esa razón, y papá, esa posición de papá solo puede ser asumida por un hombre, no puede ser asumida por una mujer como posición. ¿Es claro? Entonces yo no sé si usted ha escuchado una frase muy común de mujeres muy abnegadas, a las cuales respetamos y amamos, que dicen: yo fui papá y mamá para mis hijos. No, usted fue mamá para sus hijos, no fue papá, porque papá solamente puede ser un hombre. ¿Es así? Usted fue mamá, pero no fue papá, porque usted no puede tomar la posición que Dios le dio al hombre en tanto hombre. Entonces, para ser papá hay que ser hombre. No puede un papá ser mujer, ¿de acuerdo? Ni una mamá ser hombre. Entonces, para entender función, posición y rol, ¿de acuerdo? Es importante. Lo que yo pretendo esta mañana, si yo logro esto, me doy por bien servido, que podamos entender función, posición y rol, o conducta esperada. ¿Está bien? Para eso yo he preparado unas excelentes diapositivas, ¿de acuerdo? Anoche aprendí a hacer unas diapositivas y hoy las traje. Entonces, ruédamela, amigo. Esto es importante que usted entienda, que todos entendamos cuáles son las funciones de la familia, porque si no entendemos funciones, no entenderemos posición y no entenderemos roles. ¿De acuerdo? La posición, la función principal de la familia, hemos dicho durante todos estos domingos, es proveer compañía y cooperación, compañía y ayuda, de manera general. Eso es lo que la familia ofrece a los individuos que hacemos parte de cada familia. Pero esa cooperación debe darse en, por lo menos, y recuerden que estos son conclusiones preliminares, recuerden que estamos en una construcción, no está terminado, pero podemos seguirlo construyendo. Toda familia debe por lo menos cumplir 5 funciones básicas, 5 funciones importantes, y yo he querido sustentarlas en el texto en Génesis, donde hemos estado conversando los últimos domingos. Génesis 1:28, ¿qué dice? Y los bendijo Dios y les dijo, ¿qué les dijo? Fructificad. Y ese fructificad dijimos que depende en gran medida del ser cooperativos. Ya hablamos de eso. ¿Qué más le dijo? ¿Qué más le dijo? Y multiplicaos. ¿Y qué más? Y llenad la tierra. Entonces, asumimos que en esa expresión multiplicarse y llenar la tierra están implícitas por lo menos 2 funciones, la primera y la segunda, que son ¿cuáles? Número 1, satisfacción de las necesidades sexuales, y número 2, procreación. Es importante que estén separadas porque en algún momento de la historia se asumió que la relación sexual era con solo fines de procreación, y entonces métodos anticonceptivos no eran permitidos porque la sexualidad o la relación íntima sexual era solamente cuando tenía fines de procreación. Entonces es importante que entendamos que la sexualidad en los seres humanos no solamente tiene fines de procreación, sino que además tiene fines de satisfacción, ¿de acuerdo? O de gratificación. ¿Está bien? Y el mismo texto 1:28 dice que tiene unos fines. La familia se construye para que haya procreación, para que haya hijos, ¿de acuerdo? Entonces ahí hay 2 primeras funciones de la familia. Tercero, unidad de residencia o compañía. Yo voy a leer Génesis capítulo 2, voy a leer desde el versículo 20 hasta el versículo 24. Permítame hacer esta lectura un tanto larga.
Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Unidad de residencia. Dejará a su padre y a su madre. Serán, Dios trajo a la mujer para que estuvieran unidos. ¿Es claro eso? Entonces la familia debe cumplir la función básica de compañía. La familia no es no nos reunimos en una familia para estar separados. Hay algunas culturas en las que los muchachos a temprana edad salen de la casa dizque para que aprendan, ¿verdad? Para que aprendan el mundo. La familia fue creada para que aprendan al seno de la familia, y que una vez educados en el seno de la familia salgan a formar una familia. ¿Está bien? No es que la familia por un tiempo y entonces él tiene que salir para aprender el mundo y luego poder conformar una familia. Es el interior de la familia, en la unidad de la familia, en donde se forman a los seres humanos. ¿De acuerdo, queridos hermanos? Unidad de residencia, es decir, compartir el espacio en donde se habita, en donde se vive. La cuarta función es económica o de sustento. Génesis 1, 29 y 30. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. La familia debe cumplir una función de sustento. Todo ser humano debe ser sustentado al interior de una familia, ¿de acuerdo? En una función económica, en una cooperación económica. Quinta y última función principal de la familia: la socialización de las nuevas generaciones. Esta función puede entenderse como una función educativa o una función de educación, ¿sí? Es en la familia en donde se educa. Antes de que la escuela existiera, la educación era en el seno de la familia, ¿de acuerdo? No sé si con el surgimiento de la escuela, de que otros eduquen a los hijos, no sé si con ese surgimiento poco a poco se fue perdiendo esa función al interior de la familia, y se pretende hoy que esa función la cumpla la escuela. La escuela surge, yo señalo para allá porque allá queda mi pacto con Jesús, ustedes saben. La escuela cumple una función cooperativa con la familia, pero la función educadora de los hijos, la educación de las personas, debe ser función de la familia. ¿De acuerdo? Una familia que no cumple estas funciones es disfuncional. Es decir, no cumple las funciones para las cuales fue creada. Dios creó la comunidad, Dios creó la familia para que cumpliera estas funciones, por lo menos estas 5 iniciales funciones básicas. Entonces, entendidos de las funciones de la familia, podemos tratar de entender la posición de hombre y mujer para el cumplimiento de esas funciones. ¿De acuerdo? Si por ejemplo a usted y a mí nos llaman y nos dicen: bueno, ustedes la función de ustedes es esto y esto y esto y esto y esto. Luego nosotros nos quedamos mirando y decimos: ¿y ahora quién hace lo primero? ¿Quién hace lo segundo? ¿Cómo hacemos ahora? Dios mismo
Dios mismo determinó, designó la posición que hombre y mujer ocuparíamos en el cumplimiento de esas funciones. Ruédamela, amigo. Posiciones individuales. Las posiciones individuales. Entonces, somos cooperativos. Recuerden que en alguna predicación por allá dijimos que el hombre tiene individualidad y colectividad, ¿verdad? Entonces, somos cooperativos, pero para ser cooperativos necesitamos ser individuos para poder cooperar con otros individuos. 1 y 2 significan la primera y segunda función, que son ¿cuáles? ¿Cuáles son la primera y segunda función? Satisfacción de las necesidades sexuales y la procreación. Esas dos funciones las cumplen hombre y mujer. ¿Es posible que un hombre procree solo? ¿Es posible que una mujer procree sola? Bueno, inseminación y todo aquello, pero hay un hombre que puso la cuota, ¿verdad? ¿Es posible la satisfacción sexual individual? Ojo a lo que van a responder. ¿Es posible la satisfacción sexual de uno solo? Existe, pero no es el ideal. No fue creado el hombre para que tenga satisfacción sexual solo, lo que conocemos como la masturbación. No fuimos creados para ello, porque fuimos creados para que esa necesidad sexual fuese cumplida por un hombre y una mujer. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la posición de hombre y de mujer frente a esas dos funciones pone al hombre en la posición de hombre y a la mujer en la posición de mujer. Marido, lo dije mal, pone al hombre en la posición de marido y pone a la mujer en la posición de mujer o de esposa. ¿Está bien? Luego no puede un hombre estar en la posición de marido y otro hombre en la posición de mujer. ¿De acuerdo? No es familia. Y nos pueden demandar. Y pueden hacer lo que quieran, decirnos lo que quieran a nosotros, sectaristas y lo que sea. Pero no es posible una familia entre un hombre y otro hombre. No es familia creado por Dios. ¿De acuerdo? O una mujer y otra mujer. No es posible. Bueno, sí es posible. No es ideal, no es divino. ¿De acuerdo? Y si no es divino, es satánico. Y no somos unos homofóbicos. Estamos mirando las Sagradas Escrituras. ¿De acuerdo? Entonces, no puede una mujer asumir la posición de un hombre, y no puede un hombre asumir la posición de una mujer para cumplir esas dos funciones básicas de la familia: satisfacción sexual y procreación. La tercera función, que es la unidad de residencia, diríamos que en esa función está la posición de hermanos y otros vínculos. Eso lo explico después, porque ni yo mismo lo entiendo casi. El cuarto y el quinto, que son la función económica y la función educadora. Ojo, esto es importante. En la función económica y en la función educadora aparecen dos posiciones. ¿Cuáles son? Padres e hijos. Ojo, padres, hombre y mujer, e hijos. Padres e hijos. Los padres proveen el sustento económico y proveen la educación. Los hijos son receptores hasta cierta edad, ¿no? Idealmente. Son receptores de un sustento y de una educación. ¿De acuerdo? Y no sé si ya logran notar un primer asunto interesante.
No estamos diciendo que la función económica sea un trabajo, una función del hombre, pero de los padres. ¿De acuerdo? Recuerden que la mujer virtuosa, ¿ella qué hacía, hermana Ibis? Se levantaba temprano y también hila y también hace cosas que proveen sostenimiento económico, ¿verdad? Luego que una mujer no puede o no debe participar en el sostenimiento económico de la familia, yo no lo veo como bíblico, sino que lo veo como cultural. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo lo hace? Eso lo hablaremos después, pero de que lo hace, lo hace. ¿Está bien? Lo debe hacer. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y esto también es importante. La función educadora no es del hombre, no es de la mujer. Ah, no, tú encárgate, ¿verdad? Es de los padres. Yo trabajo, yo proveo economía y tú les educas. Así dijo Dios. ¿Y por qué yo digo que así no dijo Dios? Ahorita lo vamos a ver en el texto que leímos. El hombre no está llamado a educar a sus hijos por trabajar. La mujer no está llamada a trabajar por educar. O es una cooperación de ambos en ambas funciones. Recuerden que esto que estoy diciendo esta mañana es para poder llevarlos a los grupos con vida, para poder hablarlos, para poder sustentarlos desde las Escrituras. Entonces, de las funciones se derivan las posiciones, y de las posiciones se derivan los roles. ¿Cuáles posiciones hemos mirado? Padres. ¿Cuáles posiciones hay? Marido, mujer, padres e hijos. Esas son las 4 posiciones que miramos ahora. Cada una de esas posiciones debe cumplir un rol o debe responder a unas expectativas. La definición de rol dice que es la conducta que espera el grupo humano al cual pertenece esa persona o está en una posición. Entonces, si usted está en una empresa y a usted le dan una posición, le dan un cargo, su comunidad, su grupo humano espera de usted unas conductas en esa posición. ¿Es claro eso? En la familia hay unas posiciones, pero con la pequeña gran diferencia de que aquí la expectativa no es una expectativa del grupo únicamente, sino que es una expectativa divina. Dios, por cuanto te dio la posición de de marido, por cuanto te dio la posición de padre, espera una conducta de ti. Dios, por cuanto te dio la posición de madre, por cuanto te dio la posición de esposa, espera una conducta de ti. Dios. ¿Dicen amén a eso? En ese sentido, no podemos acudir a ningún otro medio de sustento para que se nos diga cuál es el rol del hombre, cuál es el rol de la mujer, cuál es el rol del esposo, cuál es el rol de la esposa, cuál es el rol de los padres, cuál es el rol de los hijos. No tenemos que acudir a ninguna otra institución. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? ¿Por qué digo esto? Por ahí anda un cuento, y antes de escoger la palabra cuento, pensé cuál será la palabra que yo quiero usar ahí, cuál será la palabra. Demoré como 20 minutos escogiendo la palabra y finalmente me decidí por cuento. Por ahí anda un cuento, y lo digo así aunque en algunos círculos parezca irrespetuoso, profano, inculto y hasta sectario o bélico. Por ahí anda un cuento, dizque nuevas masculinidades. Dizque nuevas masculinidades.
Y, y llamo la atención de el grupo de derechos humanos para que, bueno, que me presten mucha atención, cuyo fundamento es este: ser hombre o ser mujer es un constructo social, es un constructo cultural. El ser hombre, lo que nosotros hoy entendemos como ser hombre, es una construcción de nuestra cultura. Asimismo, en otra cultura, ser hombre lo construye la cultura, y así el hombre, por eso la cultura espera un comportamiento de él, y él se conduce de acuerdo a esa expectativa. Entonces, como nuestra cultura espera que nosotros seamos fuertes, machistas, ¿verdad? Espera que seamos así, entonces eso es un constructo. Y yo asistí a uno en donde el conferencista, valga la pena decir no cristiano, me dijo a mí: si yo hoy te quiero dar un beso, ¿tú qué harías? Traigan un poquito de agua ahí, hermano. Y me dice a mí, pues yo me quedé como estupefacto, yo me quedé como... Entonces él, muy sabio el hombre, me dijo: pero no te pongas tenso, relájate. ¿Un hombre no le puede dar un beso a otro hombre? Eso es lo que la cultura dice. Ahora, yo no me estoy refiriendo a, no voy a desvirtuar o afirmar eso de que un hombre no le pueda dar un beso a otro hombre. Ese no es mi punto. Mi punto es que el ser hombre y el ser mujer no es un constructo social, es un designio de Dios. Escuché 2 amén nada más. Había más amén cuando este señor decía es un constructo social. Había más gente diciendo amén cuando dicen es un constructo social ser hombre y ser mujer, que cuando yo digo ser hombre y ser mujer es un designio divino. Es Dios quien dijo qué es ser hombre y qué es ser mujer. Fue Dios quien lo dijo. Escúcheme esto. Y dejo el tema de las nuevas masculinidades para abordarlo más adelante, porque tengo que leer un tanto más. Pero escúcheme esto. No me interesa la expectativa que tiene un creado igual que yo de mí. Me importa la expectativa que tiene el creador de mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? A mí qué me importa lo que un creado diga que es lo que yo debo hacer como hombre. ¿Me escucha? A mí qué me interesa lo que un corrupto de entendimiento, y cuando hablo de corrupto de entendimiento me refiero a cualquier persona no cristiana, no iluminada por el Espíritu de Dios. ¿Qué me importa a mí? Él me puede enseñar muchas cosas, pero me va a enseñar a mí, y permítame que yo diga a mí, no es porque yo me las sepa todas, pero me va a enseñar a mí que tengo las Sagradas Escrituras, me va a venir a impresionar a mí con qué es lo que tiene que hacer un hombre y cuál es la función de un hombre en su casa. Necesito que la psicología me diga a mí. Necesita la iglesia que la psicología le diga cómo criar a sus hijos. Eso es como los pájaros tirándole a las escopetas. ¿Lo dije bien? Entonces necesitamos que la psicología, que la sociología, necesitamos que la ciencia nos diga cómo es que hacemos familia. Porque no nos es suficiente que el Creador nos diga cómo es que es familia. No es suficiente que el Creador diga qué es lo que usted como hombre tiene que hacer, sino que tenemos que ser deslumbrados por la ciencia. No me interesa, hermanos, porque creo que las Sagradas Escrituras, inspiradas por el Creador, saben cómo se tiene que comportar el hombre en su familia y cómo se tiene que comportar la mujer en su familia. ¿De acuerdo? Génesis 1:27.
Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. ¿Cómo los creó? Varón y hembra. Y si Dios los creó varón y hembra, es porque había una diferencia entre varón y hembra. ¿Está bien? Y porque Dios mismo determinó cuál es la diferencia entre varón y hembra. Y Dios, en virtud de esas diferencias, les encargó, no para competir, pero para cooperar, una posición al varón y una posición a la hembra. Y en virtud de esa posición, Dios espera una conducta del varón de Dios y una conducta de la varona de Dios. Amén, hermanos y hermanas. ¿Qué espera la psicología? Si se ajusta a lo que Dios espera, gloria a Dios. No dijo nada nuevo. Pero si no se ajusta a lo que la Biblia dice, no me interesa. ¿De acuerdo? Y quiero criticar este asunto porque los mismos que defienden las nuevas masculinidades defienden la posición de que en una relación, en las relaciones que se construyeron social y culturalmente, relaciones de poder y relaciones de superior-inferior, esto es esta teoría de las nuevas masculinidades. Entonces, como hay relaciones de inferior-superior, ningún hombre es superior a ninguna mujer. En eso estoy de acuerdo. ¿Ustedes también? Pero el heterosexual es igual que el homosexual. Es la misma. O sea, no se puede decir que ser homosexual sea una conducta, ¿cómo diría yo? Sí, grave, inapropiada. No, tiene sus derechos. Puede serlo. Pues a mí la Biblia me dice que no. ¿Está bien? ¿Y qué dice la psicología? Perdónenme, me importa, no me importa. ¿Qué dice la Biblia? Que no. Varón y hembra los creó. Y ninguno puede usurpar, ninguno puede tomar la posición del otro, y ninguno puede cumplir el rol del otro. ¿Está bien, hermanos y hermanas? ¿Sabe una cosa, hermanos? La iglesia de unos 200 años hacia acá ha sido fácilmente impresionable. Fácilmente impresionable. Unos 200 años para acá, bueno, tal vez menos, 180, 150 años para acá, la iglesia comenzó a impresionarse por los milagros, por las experiencias extáticas, por todo ese movimiento. Y hasta hace poco eso era lo más impresionable en las comunidades cristianas, todavía en algunas. Pero hoy lo impresionable es la ciencia y el conocimiento. Entonces la iglesia se rinde ante cualquier, y excúsenme, con todo respeto digo esto, ante cualquier no cristiano que venga a enseñar a los cristianos. ¿Me está escuchando? Un no cristiano me puede enseñar matemáticas, me puede enseñar muchas cosas, pero cómo es que se vive no me lo puede enseñar un no cristiano. ¿Está de acuerdo conmigo? Porque si él sabe cómo es que se vive, tiene que saber que se vive unido al Creador. Y si aún no ha decidido unirse al Creador, no sabe vivir, no me puede enseñar a vivir. Amén, hermanos y hermanas. Entonces yo hoy digo, queridos hermanos y queridas hermanas, ni en mi púlpito, ni a mi iglesia pretendo permitir que personas no cristianas vengan a enseñarnos cómo es que se vive. ¿Me escucha? Por muy psicólogo que sea, por muy profesional que sea. ¿Estamos de acuerdo, queridos hermanos? Y no estoy denigrando de esas dos profesiones, no los denigro. Si es un psicólogo cristiano, venga, señor. ¿De acuerdo? Venga, señor, venga, señora, y hábleme de sus teorías sustentados en la Biblia. ¿De acuerdo? Porque si usted es cristiano, usted le cree más a Jesús que a Freud. ¿Cuántos dicen amén? Si usted es cristiano, sabrá que Freud tuvo una vida corrupta y Jesús tuvo una vida perfecta.
Luego los dichos de Jesús son más valiosos que los de cualquier teórico en este mundo, que los de cualquier filósofo en este mundo. Amén. Jesús no fue científico, por eso yo le puedo creer a cualquier científico. Pero si Jesús hubiese dicho algo en cuanto a alguna, cómo se inventa la luz o algo así, yo le creo a Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y repito que tal vez yo pueda ser acusado, yo sé que no por ustedes, pero yo pueda ser acusado de sectarista, o yo pueda ser acusado de bélico, o inculto. Ah, qué bruto este pastor, ¿verdad? Ah, qué bruto. Recuerdo que en una de las predicaciones en YouTube es, ¿qué es YouTube, Rafa? Una cosita ahí en internet donde uno ve videos. Y ahí está una predicación de Chuy Olivares hablando del homosexualismo con mucho respeto, ¿verdad? Y debajo los comentarios: ¿de dónde es ese salvaje? ¿De dónde es ese retrógrada? ¿De dónde es ese troglodita? ¿De dónde sacaron a ese pastor de las cavernas? De por allá. Porque el discurso cristiano para la mente de este mundo es atrasado. Somos unos trogloditas, somos unos salvajes allá entre los pueblos bárbaros. Pues yo seré un bárbaro, queridos hermanos, pero en lo que tiene que ver con la vida, en lo que tiene que ver con la forma de vivir, con el origen del hombre, con el destino del hombre, yo le creo a Jesús. Amén. Así que en la familia nosotros tenemos que venir a las escrituras para fundamentar nuestras familias. Si usted quiere ser un buen padre, usted necesita venir a las escrituras. Usted no necesita ni siquiera mi consejería. Usted no necesita ni siquiera mi ministración. Usted no necesita que yo le imponga las manos. Usted necesita las escrituras y el poder del Espíritu para ser un buen papá. Amén. Para ser un buen esposo. Y un buen esposo no según la expectativa de este mundo, sino un buen esposo según la expectativa de Dios. Porque la expectativa competitiva de este mundo dice que un buen papá es el que más plata tiene, ¿verdad? Y gloria a Dios por los que más plata tengan. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué espera Dios de un papá? Que abandone a sus hijos por amontonar plata. ¿Eso espera Dios? Eso espera este mundo. ¿De acuerdo? Eso espera este mundo. Pero ¿qué espera Dios? Si entendemos las funciones, si entendemos las posiciones derivadas de esas funciones, entonces podremos entender los roles derivados de esas posiciones. Colosenses. Colosenses 3:17. Voy a tomar en adelante 3 textos bíblicos: Efesios 5:22, Efesios 6 del 1 al 4, Primera de Pedro 3 del 1 al 6. Estoy diciendo en adelante, me refiero a los próximos domingos, mientras sigamos hablando de los roles. Y Colosenses 3:17. Ojo, roles desde la expectativa de Dios, no desde la expectativa de este mundo, no desde la expectativa del capitalismo, desde la expectativa de Dios. Dios espera que el marido tenga una conducta ¿de qué? De amor. Dios espera que la mujer tenga una conducta
de sujeción. Dios espera que los padres tengan una conducta de disciplina propia y exigida a los hijos. Y Dios espera de los hijos obediencia. Si usted hoy se ubica en su posición, yo soy hombre, entonces como hombre, yo en mi casa estoy en la posición de marido y en la posición de papá. Entonces Dios espera de mí amor y disciplina. Usted se ubica y usted dice, yo soy mujer y mamá. Dios espera de mí sujeción y disciplina. ¿Está bien? Y si usted está en la posición de hijo, usted dice, Dios espera de mí obediencia. ¿Está bien? No, que Dios espera eso. ¿Está bien? No, que a mí me enseñaron que yo tengo derecho a hablar, a disentir, yo tengo derecho, mi papá no se la sabe toda, mi papá cree que se la sabe toda, mi papá no sé qué. Obediencia. ¿Está bien? No, mi papá ya está viejo, está pasado de moda, pastor. Obediencia. Mi mamá es una cantaletosa, pastor. Obediencia. ¿De acuerdo? Con todos ellos tengo el problema que seguramente ustedes tienen con la sujeción, ¿verdad? Por lo mal entendido que ha sido, lo cual no voy a entrar a hablar hoy. Pero yo les quiero hacer una pregunta y quiero que en esto me ayuden. Si al marido, si del marido Dios espera, no, si Dios espera sujeción, ¿quiere decir que no importa si ella no ama? ¿Qué creen ustedes? ¿Quiere decir que los demás me importan 5? Porque hago parte de un todo. ¿De acuerdo? Yo hago parte de un todo. Entonces, la mujer, Dios espera de las mujeres sujeción a sus maridos, pero también espera que amen a sus maridos. Eso suena chévere, ¿verdad? Pero esto suena más chévere. Dios espera de los maridos amor, pero también espera sujeción a sus mujeres. Someteos los unos a los otros. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa sujeción? ¿Qué significa sujeción? Porque en el texto nos invita a una sujeción mutua. Claro, el hombre debe modelar amor, la mujer debe modelar sujeción, los padres deben modelar disciplina y los hijos deben modelar obediencia. Eso es una familia según Dios. Si hay un marido con amor, una mujer en sujeción, unos padres en disciplina y unos hijos desobedientes, disfuncional. ¿De acuerdo? Yo creo. Si hay amor pero no hay sujeción, ¿Dios está de acuerdo con eso? Si hay sujeción pero no hay amor, ¿Dios está de acuerdo con eso? No. Entonces, queridos hermanos, Dios espera de una familia cristiana amor, sujeción, disciplina y obediencia. ¿De acuerdo? El padre, el Señor, el marido modela y lidera amor. Amén. Y en ese modelaje y en ese liderar amor enseña a sus hijos. La mujer modela sujeción y ¿qué dije del hombre? Modela y lidera sujeción. Entonces enseña sujeción. ¿De acuerdo? ¿Sabe cuál es la palabra más dura? Y yo creo que he descubierto por qué es tan dura. La palabra más dura es sujeción. ¿Sabe por qué? Por la mentalidad competitiva. ¿Escuchó?
Es la mentalidad competitiva la que no nos permite mirar como Dios mira ese principio. Porque nosotros desde la mentalidad competitiva lo miramos y lo torcemos. Y las mujeres también lo tuercen. ¿De acuerdo? Luego lo primero que hay que trabajar es nuestra mentalidad, para que en algún día no muy lejano, cuando escuchemos decir mujeres sean sujetas a sus maridos en todo, así como la iglesia lo está a Cristo, las mujeres digan gloria a Dios y los hombres digamos aleluya, amén. Y que cuando escuchemos que la escritura dice maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella y dio todo por ella, los hombres digamos gloria a Dios y las mujeres digan aleluya y todos aplaudan como Nelson. Aleluya. La palabra no es el problema, el principio no es el problema somos nosotros. Dios no nos creó un problema cuando dijo sean sujetas a sus maridos. El problema lo creamos nosotros con nuestra mentalidad competitiva, con un mundo en el que te dice que hay mejores y peores y que los mejores subyugan a los peores, en una cultura que nos invita a estar en pugna y a demostrar quién es más fuerte. Allí la palabra no casa, allí la palabra no cae, ahí la palabra cuesta, rechina, rebota en el corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero en una comunidad que entiende su individualidad, su colectividad, que entiende el llamado de Dios a ser cooperativos, no tiene por qué darnos duro, no tiene por qué darnos comezón, no tiene por qué darnos cosquilla la palabra sujeción. ¿Está bien? ¿Está bien? No tenemos por qué salir a buscar Señor, psicología, díganos qué entendemos por sujeción. Señor filósofo, venga, díganos por favor, es que ay, Dios nos puso un problema tan grande. Señor filósofo, por favor, díganos qué significa sujeción. Pues, ¿qué va a significar sujeción? Sujeción. Amén, hermanos y hermanas. Pero el Señor mente torcida entiende por sujeción esclavitud, ¿cierto? Y la señora mente torcida entiende por que me sujete a ese señor, entiende pleito, guerra, no, ¿verdad? ¿Está bien, hermanos? Que haga lo que él quiera, a mí no me importa. No, tu familia fue llamada para modelar. Esa es la expectativa de Dios. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? Si a ustedes y a mí no nos importa lo que Dios espera de nuestras familias, sígase casando ahí a lo como sea, con el que sea, y haga lo que sea. Pero si usted respeta esto porque es Dios el que lo espera, busque en su hombre un hombre capaz de amar. Busque en la mujer una mujer capaz de sujetarse. Los que ya estamos unidos en matrimonio, busquemos no sujetar, busquemos amar. O sea, la mujer no busque ser amada, busque ser sujeta. Si cada quien se compromete con la expectativa que Dios tiene de sí mismo, es su manera de cooperar. ¿Está bien? Yo no coopero hasta que él no coopere. Ay, todo yo. Siempre la misma. A mí me gusta cooperar, pero ella no coopera, pues. Sigue la mentalidad competitiva. Albert Einstein, yo no sé si digo bien el apellido, dijo: no podemos encontrar la solución a un problema con la misma mentalidad que utilizamos para crearlo. Es decir, no podemos buscar en la mentalidad de este mundo competitiva soluciones a las familias competitivas. ¿Está bien? Esa solución está en la mente sabia de Dios. Pero ahora se nos crea una situación. ¿Qué pasa en una familia disfuncional? En donde la mujer cumple con su sujeción, pero el marido
no ama? ¿Qué pasa donde el marido ama, pero la mujer no se sujeta? ¿Qué pasa en esa disfuncionalidad? ¿Cuál es la opción? ¿Qué hacer? Esta historia continuará. Sí, señora. ¿Qué tal me quedaron las diapositivas, hermanos? Vamos a orar, vamos a ponernos en pie. Si es posible, entonar la canción que queremos y tomarnos unos minutos nada más. Unos minutos para cerrar los ojos y pensar en lo que esta mañana hemos escuchado. Es Dios quien nos llama. Ya saben que el ejercicio es: busque su familia. Busque su familia. Ya la próxima vez que yo le diga, ya usted sabe que usted tiene que buscar a su familia. El que esté solito, este no es un año para congojas, es un año para valentía. El que esté solito, asuma que necesita evangelizar a los suyos. ¿Está bien? Jairito, ¿qué hace ahí? ¿Tu familia dónde está? ¿Ves para allá? ¿Ves para allá? ¿Ves para allá? Aleluya. Cierre sus ojos un momento y por favor ponga su mirada en lo que Dios está esperando de las familias cristianas, en la expectativa divina, en lo que Dios espera de usted. No se frustre pensando en lo que el mundo espera de usted. El mundo espera de usted que sea el número uno, que derribe a todos los que están a su alrededor, que su familia tenga la mejor casa. El mundo creerá que usted es una familia próspera cuando usted tenga la posibilidad de una muy, muy linda casa. Pero Dios espera de usted que usted ame a su mujer, que usted discipline a sus hijos. Mujer, escucha, alguien me contaba en estos días que ella miraba las cosas que habían en su casa y ponía carga sobre su marido y pensaba que su marido es un mal marido porque no tiene las cosas que tenían las otras casas. Y tal vez ese hombre estaba sintiendo un peso muy grande sobre sus hombros porque aún su misma esposa está esperando de él cosas que no están en sus manos hacer. Pero Dios espera de ti, varón, que tú ames a tu esposa. Eso sí lo espera Dios. Eso no cuesta plata, varón. Dios no está esperando que puedas salir de viaje con tu familia para que ellos crean que tú eres un buen papá.